Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa de Voces en Contacto, un espacio de entrevista donde abordamos los diferentes temas de nuestro país a nivel nacional y a nivel internacional. Pero hoy queremos hablar acerca del Día Mundial de la Tierra, qué es lo que pasa en El Salvador, qué es lo que tenemos, y para esto tenemos de invitado al doctor Ricardo Navarra de CESTA, a quien le damos la bienvenida. Qué gusto tenerlo acá, doctor. Gracias, el gusto es mío estar aquí nuevamente. Así es, y también a nuestra audiencia, la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Gracias por estar con nosotras y nosotros en este espacio, y también a usted que está con nosotros a través de las redes sociales de ARPAS. Hablar sobre ese tema también es hablar sobre la vida de nosotros, de cómo se está manejando, doctor, y qué podemos decir o qué significado cobra el Día Mundial de la Tierra en El Salvador, donde los ecosistemas están cada vez más amenazados y que no estamos viendo ninguna salida. Oh, claro. Mire, lo primero es entender que somos parte del planeta Tierra, ¿verdad? Así como un camarote es parte del barco, pues. Entonces hay que tener cuidado porque si el barco se hunde, ¿me entiendes? Su cuartito, pues también se va a hundir, ¿verdad? Entonces, a nivel, digamos, de la Tierra, que como es el Día de la Madre Tierra, eh, debemos reflexionar sobre el estado de la Tierra. ¿Qué vemos nosotros? ¿Verdad? Hay un estudio que lleva ya como un par de décadas, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que ha tratado de plantear cuáles son los límites del planeta y cómo estamos nosotros respecto a eso. Y resulta que en la mayoría de ellos hemos excedido los límites del planeta. Mire, el caso de la temperatura de la atmósfera Ujú. que ocasiona el cambio climático. ¿Eh? Allá en el 2015, los gobiernos allá en París, el Acuerdo de París, expresaban que la temperatura no debería subir más de 1.5 grados con respecto a los valores preindustriales eh, en el planeta, ¿va? Y que iban a hacer lo posible para que eso no se diera. Bueno, el 2023 llegó a 1.48, 1.48. el 2024 a 1.65. O sea, ya pasamos. Ujú. Claro, probablemente otros años va a bajar un poco, ¿verdad? Entonces todavía no se puede decir que hemos llegado, sino que lo excedimos un año, quizás dos o tres, pero quizás tal vez todavía no. Los científicos, por ejemplo, la agencia Copernicus de Europa establece que vamos a poder decir que ya tenemos el 1.5 sin lugar a duda en junio de 2030. Es el día que ponen, o sea, haciendo la recta de mínimos cuadrados, en 2030 ya podemos decir que llegamos a 1.5. Imagínese usted. ¿Qué significa esto? Grandes alteraciones en el clima. Mire, de las cosas más así que se puede ver dramáticas, ¿verdad? Los incendios allá en California, ¿se Ujú. acuerda? El año pasado en Los Ángeles, ¿verdad? Principios de este año también. Eh, Estados Unidos, un país con grandes recursos, tecnología, ciencia, no los podía tener. Mire, era impresionante cuando ahí en medio de las llamas usted veía cosas como Bank of America, Banco de América. Imagina usted un banco. O sea, un banco no lo pone en una casita por ahí, va. Lo pone en un lugar donde es seguro. Seguro, un banco de los edificios más seguros que hay, en medio de las llamas. El paseo aquel de Hollywood, ¿verdad? Ujú. En medio de las llamas también. McDonald's, en medio de las llamas. O sea, y estamos hablando de un país que tiene cantidad de recursos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como hemos excedido por mucho la capacidad del planeta para rehabilitarse en ese aspecto del clima, estamos experimentando situaciones que no podemos hacerle frente. Y eso, el clima. Si usted habla de la biodiversidad, la vida, ¿verdad? En el último medio siglo, digamos del año 1970 al 2020, el 69% de la abundancia de vida silvestre se perdió. Mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Se perdió. Y en América Latina, el 94%. En otros continentes ha sido menos. Mire, ¿qué significa? Si ya en 1970 usted tenía, póngale en algún lugar en América Latina, 100 monitos araña, ahora solo tiene 6. Estamos hablando de 50 años.
¿Me entiende? Que yo los he vivido ya, yo he estado en esa destrucción de la biosfera, por así decirlo, ¿verdad? Mire, se llama la contaminación, algo que está por ahí común, el plástico, está en todas partes, en todas partes. En el océano, los científicos calculan que para mediados de siglo va a haber más masa de plástico que de peces. Imagínese usted. Un océano donde hay más plástico que peces. Súper grave toda esa situación, más cuando estamos diciendo que tenemos un día muy específico para celebrar, para conmemorar esta fecha tan importante, pero vemos que países como Estados Unidos bien desarrollados y que tienen sus recursos están bien amenazados y que han tenido todos estos impactos, pero El Salvador, hablar de un país tan pequeño y que hemos venido diciendo en otros espacios, un país pequeño, vulnerable en todos los sentidos, y hoy con todo esto que tenemos, doctor, entonces, más plástico que peces, ¿en qué posición nos pone? Claro, es que mire, hay muchos problemas con el cambio climático, la erosión de la biodiversidad, que digamos no Ujú. son culpa de nosotros, por así decirlo. Pero nosotros nos estamos volviendo más vulnerables. Es que ese es el punto. Cambio climático. Bueno, sabemos que la causa inmediata es la generación de gases de efecto invernadero. Y El Salvador produce, en el, digamos, el contexto mundial, 0,0 algo por ahí, ¿va? Que casi que no es. Como dije, hasta que ni hace mucha diferencia. Pero en el territorio nos vemos más vulnerables. Allá en la Unión, 25.000 árboles se han talado para hacer un aeropuerto que ni necesitamos, por Dios. Aquí, en San Salvador, eh, un nuevo estadio que tampoco necesitamos. Y hay cosas que sí necesitamos. Por ejemplo, en San Salvador, ANDA nos ha dicho que de la mitad del agua que ellos recogen, la mitad se queda en el camino y la otra mitad es la que logran distribuir. ¿Qué significa eso? Tenemos deteriorado totalmente el sistema ahí de distribución de agua. Claro, usted puede decir, culpe los terremotos, correcto, pero culpe a nosotros no repararlos. ¿Verdad? Imagínense, decidir por un estadio en vez de el agua es terrible. Es lo que pasa en El Lo que se Salvador. prioriza en nuestro país, al parecer, no está al lado de las comunidades, No, en de las absoluto. necesidades que tenemos. No, no, y es que mire, el presidente, ¿verdad? Usted le puede decir que, bueno, un hombre listo, inteligente, pero sabiduría está en el suelo, usted en el suelo. O sea, toma las decisiones que no son. ¿Verdad? Él cree que por hacer un aeropuerto allá en la Unión, van a levantar la Unión. Mire, mire, mire. Para una persona que va de aquí a Sudamérica, le da igual que la estación donde cambie un avión, sea aquí, sea en Guatemala, sea en Panamá, Perú, si va hasta Chile, digamos. O sea, no implica nada. ¿Qué diferencia hay entre un aeropuerto aquí y otro allá en la Unión? En carro, 3 horas de diferencia. En bus, ¿verdad? Bus de esos, digamos, que son más rápidos, en 3 horas está. Y cuando uno anda volando, esperar 3, 4, 5, 6 horas eh, en una conexión es normal. ¿Me entiende? Entonces, lo que le quiero decir es que aquí en El Salvador, si usted analiza, eh, podríamos haber hecho el aeropuerto un poquito más grande, el que está aquí va. Pero fíjese que hay otra cosa. A nivel mundial se está tratando de reducir el flujo de tráfico aéreo, Ujú. sustituirlo por tráfico en trenes, por los impactos ambientales. Y aquí vamos en sentido contrario. Otro es un estadio. Mire, vaya usted al estadio ahorita. Ahí están vacíos. Porque necesitamos otro, por Dios. Ahí, ¿verdad? Mire la Vinaes, un edificio bonito. ¿Ha escuchado usted algún programa que trate de promover la educación de la gente? Que le diga a los muchachos, ven a estudiar, vea, alguna, qué sé yo, podemos hacer algún concurso de literatura, de poesía, de oratoria, de cualquier cosa, que promo nada de eso. Un edificio. Pues el edificio está bonito. A mí me decía una persona que me entrevistaba un día de esto, ¿usted ha ido a la Vinaes? He ido 3 veces a los plantones. No, nunca he entrado en la Minae. Debe ser bonito ahí adentro. Si mira, yo tengo una en contra de un edificio bonito. Pero ¿para qué se usa? Ujú. O sea, ¿cuál es el propósito de una infraestructura? Que se utilice para que la gente mejore en algo. ¿Me entiendes? Eso es como que llegara el presidente fuera a pintar la catedral. Está bien que la pinte, pero eso no quiere decir que nos va a hacer más cristianos por pintar la catedral. ¿Me entiendes? Nos va a hacer más cristianos a la medida que
estemos promoviendo cosas más éticas, más respeto a la gente, más amor al prójimo. Eso no puede ser cristiano. Pues igual, en la educación, ¿qué necesitamos? Que los estudiantes tengan más facilidades, que se les promueva, se les permita, se les apoye para estudiar. ¿Estamos cerrando escuelas? Aguanta, por Dios. Entonces, ¿cuál es el futuro de nuestro país así? ¿Me entiendes? Así, ante los desafíos que tenemos, vamos al revés. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema que hay, que aquí es desafíos que a veces no son, digamos, culpa de nosotros totalmente, ¿va? En parte, pero no totalmente. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? La forma también de no buscar cómo mitigar todos estos problemas, doctor, cuando estamos viendo amenazas a la educación, amenazas a la salud, amenazas al tema ambiental, pero encima de esto estamos viendo leyes también que se están promoviendo, estamos viendo amenazas que sabemos que van a afectar a los ecosistemas, que va a afectar a la vida misma, pero no hay una claridad, ¿verdad? Una postura. Ya usted decía, allá en la Unión se está haciendo lo del aeropuerto, pero ¿cuántas comunidades han sido desalojadas? No, claro, y el aeropuerto, pero es que son cosas que debemos tratar de desanimar. El tráfico aéreo, hay que tratar de desanimarlo a nivel planetario. Así como hay que tratar de examinar el uso de plástico desechable, hay que tratar de desanimar eso, ¿me entiendes? Pero aquí es al revés. Fíjese los análisis de los funcionarios. Con el caso de la educación, decían, es que estamos, no es cerrando, unificando, decían ellos. Porque en un kilómetro decían, hay tres y entonces hay que hacerlo. Mire, si en una escuela, si las cifras de ellos son correctas, que solo habían 37 alumnos, yo le garantizo que no es porque no hayan muchachos, es que muchos niños y niñas no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar para ayudarle a la mamá y al papá a comer. Ese es el punto. Mire, yo conocí el caso de dos hermanitos, un hermanito, una hermanita, que el muchacho iba en la escuela solo en la mañana porque solo tenía un par de zapatos y ese mismo par de zapatos lo utilizaba la hermana para ir en la tarde. Entonces, ¿me entiende? Ujú. Ahí, ¿qué necesitamos nosotros? Yo le puedo garantizar que si hay poca afluencia a las escuelas, no es porque no hay gente, es porque no hay condiciones. Entonces, preparemos las condiciones, ¿verdad? Pero acá imagínense, el programa de Ciudad Mujer, que es una cosa muy buena que tenía Banda Piñato, se lo cerraron. Estas casas de la cultura las han cerrado. Ujú. Digo, o sea, mire, a mí no me importaría que hubiéramos una dictadura siempre que hubiera gente inteligente y sabia haciendo cosas. Son lo mismo. Pues sí, porque hay lugares, ¿verdad? Saudi Arabia, pues tienen una persona ahí que puede pasar toda la vida siendo rey, ¿verdad? Y qué sé yo, pero hacer cosas que beneficien a la gente. Pero vamos al revés, vamos al revés. Aquí hay impunidad total en talar árboles. Aquí nos quieren meter la minería. Aguanta usted. Yo ya era un capítulo que habíamos cerrado. Allá por el 2017 dijimos, vaya, gracias a Dios ya tuvo eso. Sigamos adelante tratando de resolver otros problemas. Hoy lo he venido a poner de nuevo. Imagínese usted. A sabiendas que esa vaina nos va a terminar de destruir los pocos recursos hídricos que tengamos por ahí. Va a terminar de contaminar el río Lempa, imagínese usted. Y en esas son las grandes cosas que ve el presidente. Así es, doctor, vamos a hacer una pausa, pero qué importante es también mencionar, ¿verdad? Que ya lo decía, en 2017 se logra una ley que prohibía la minería metálica, pero que lamentablemente un día antes de la Nochebuena, recibimos Imagínese. una ley que amenaza la vida, que amenaza todo lo que tenemos en El Salvador y que El Salvador no se puede comparar con grandes países donde se desarrolla minería metálica y de otro tipo de materiales. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos iremos abonando más sobre ese tema tan importante del medio ambiente en nuestro país y también las implicaciones de tener un día específico, pero ¿qué hacen las autoridades? Eso lo vamos a tocar después de esta pausa. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria,
puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando la importancia de este Día Mundial de la Tierra acá en El Salvador, de qué es lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros en las comunidades a partir de estas grandes necesidades. Ya veníamos hablando con el doctor Ricardo Navarro de CESTA, por qué es importante también, ¿verdad? Lo que está pasando en El Salvador, lo que pasa a nivel mundial, ¿verdad? Y cómo eso viene a perjudicarnos a nosotros como un país tan pequeño, tan vulnerable y que tenemos tantas leyes que parecen estar solo escritas, pero no en una facilidad de poderlas utilizar. Doctor, eh, podemos decir que en El Salvador tenemos muchas problemáticas ambientales, pero ¿cuáles son como las principales que tenemos actualmente, que estamos, ¿verdad?, en una posición de defensa? Ya Claro. mencionábamos, por ejemplo, la ley de la minería metálica en nuestro país, que se da sin una consulta, se tiene, ¿verdad? Ahí que en cualquier momento puede empezar a funcionar sin tomar en cuenta firmas que ha entregado la iglesia, sin tomar en cuenta las firmas que ha entregado la misma sociedad. Entonces, ¿qué podemos ir viendo nosotros con todo esto? Mire, con respecto a la minería, ¿verdad? Permítame agregar esto. Eh, Aquí anda un señor que es ingeniero mecánico de Australia, de la Universidad de Sydney, por cierto, que nos trató de contactar, ¿verdad? Nosotros no quisimos platicar con él, anduvo por San Isidro también, contactando gente, ofreciendo dinero a ONGs para apoyar en cositas que andan haciendo, plantar algunas cositas por ahí. Fue a San Sebastián y así va. Eh, Comenzamos a buscar nosotros la página web de él y aparece en una que él tiene 67 amigos. 67 es bien poco. Ujú. Y entre los amigos está un señor que se llama Emerson Bukele, otro señor que se llama Nayib Bukele y otras firmas como Honda Auto Club, así, ¿verdad? Entonces, es una persona obviamente muy cercana al presidente. Después seguimos buscando y encontramos en LinkedIn que el señor dice que va a crear aquí una corporación de primera línea donde está trayendo los mejores geólogos, mineros del mundo, porque aquí, ¿verdad? Se respira riqueza en este país, ¿verdad? Y todo. Entonces, ¿qué puedo yo concluir de todo eso? Que esta es una persona, ¿verdad? A mí me da la impresión que ha sido designada por Nayib Bukele para que le organice la minería en el país. Y anda comprando voluntades por parte de... Sí, él anda ofreciendo dinero. Por ejemplo, me contaron allá en San Isidro que, claro, los amigos nuestros ambientalistas pues no aceptaron, ¿verdad? Pero gentecita que si usted anda con dinero ofreciendo trabajo, la gente necesita trabajo. Entonces yo puedo entender gente que lo va a apoyar a él, ¿verdad? Y que le ayuda a organizar y a decir que la minería es buena, ¿verdad?
gente de la zona rural que le va a decir que no, yo vivo aquí y tienen que promover la minería aquí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y él quiere apoyar, por ejemplo, imagínense que yo estoy seguro que si nosotros nos juntáramos con él, él diría, hay que promover la bicicleta y seguro que hasta nos compre 20 bicicletas por ahí, ¿verdad? O nos ayuda a plantar árboles en alguna parte. O sea, es querer apoyar, pero la realidad del caso es que se le permita hacer la minería. Y el problema es claro, mire, la minería es un proceso contaminante. ¿Verdad? ¿Por qué hay minería en varios países? Porque un país como Bolivia, por ejemplo, tiene minería, tiene eh, 55 veces más territorio que nosotros y apenas 50% más de población. Entonces, aunque la minería allá contamina, igual que aquí contamina, pero allá puede ser que haya un río que va a destruirlo, como el río Lempa, pero a lo mejor hay 50 ríos más, ¿me entiendes? A lo mejor allá en una zona que hay eh, 10 casas, aquí van a haber 200 casas. Esa es la Ujú. diferencia. Y por eso es que aquí, cuando allá antes del 2017 peleamos por la ley, logramos que se aprobara que se prohibía la minería. Ese fue el acuerdo, ¿verdad? En aquellos entonces. ¿Por qué en otro país no lo logró? Porque las minerías allá, por ejemplo, en Canadá, las mineras son más fuertes. En Australia, las mineras son más fuertes. Aquí en El Salvador no tenemos mineras salvadoreñas y todas las que vienen no tenían como mucho arraigo con capitales salvadoreños y por eso es que se logró. Pero ahora el presidente, como ha gastado tanto dinero en propaganda y en trollers, en andar con aviones privados y un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, y todo lo que se menciona ahí, niveles de corrupción de gente que está en alguna medida en las autoridades, pues, él necesita plata, por ejemplo, la está buscando por donde no debería buscarla. Ese es el punto. ¿Me entiendes? Eso nos va a generar bastantes problemas, bastante contaminación. O sea, ¿cuál es otra característica de la minería? Mire, la minería, si usted es de las personas que va a explotar el oro, es altamente rentable. Fíjese que cuando el presidente dijo, ese día antes de Navidad que usted mencionó, ¿verdad? Que iban a hacer la minería, la onza de oro, la onza son 31,1 gramos, onza Troy le llaman. La onza de oro valía $2,670. Hoy está valiendo esa misma onza $2,730. Ha incrementado la onza $60 en cosa de 4 4 meses. meses. Imagina, o sea, el oro va para arriba. ¿Y por qué el oro va para arriba? Porque el dólar va para abajo. ¿Y por qué el dólar va para abajo? Porque imprime muchos dólares allá. ¿Y por qué imprimen dólares? Para pagarle a los israelitas para que maten palestinos. Para ya mantener una guerra en Ucrania que deberían de detenerla, por Dios, cuanto antes. ¿Verdad? Todas las guerras deberíamos detenerlas, pues, pero esas como que son de las grandes. Entonces, por eso es que el oro va para arriba. Entonces, como el oro va para arriba, hay más presión de explotarlo. Porque si usted se fija, el oro, ¿por qué no lo había, las mineras no habían preocupado mucho, digamos, en los últimos 10 años? Porque el precio estaba bajo. Hoy que está a 2,730 dólares la onza, es un gran negocio sacarlo. ¿Me Ujú. entiende? Es como usted va, imagínese, usted ve un arbolito de mango, va. Los mangos arriba, pues, nadie los corta. Pues sí, pero imagínese que de pronto cada mango valiera $20, que no le que me que no la Claro. van a ingeniar para sacarla, porque es un negocio. Entonces, el problema del oro, ¿verdad? La gente, pues, el problema es que si usted ¿cuánto le cuesta 1 gramo de oro sacarlo? ¿Verdad? Le cuesta como $30. ¿Cómo lo puede vender? A $100. ¿Verdad? Entonces usted gana 70. ¿Verdad? Ahora, deja un costo mucho más alto que la ganancia. Pero hay una cosa, el beneficio se lo llevan los que meten la minería y el costo les queda a las comunidades. Eso es Ujú. distinto. ¿Entiende? Exa exactamente. Y esto lo tomamos a colación también con lo que nosotros hacíamos, recientemente, y es que la mina San Andrés, esto en Copán, allá en Honduras, también veíamos cómo las empresas mineras se están apoderando. Incluso esta mina San Andrés ha terminado con un cementerio de la comunidad. Claro, Entonces, ¿qué le queda a la comunidad? Están en eso de
¿Dónde están los restos de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de algún primo o prima? Porque no hay, ¿verdad? Por parte de las comunidades o por parte de estas empresas de darles un respaldo, donde se les ofreció también un desarrollo sostenible, pero también estamos viendo casas con pocas condiciones, no tienen agua, no tienen todo a su alcance. Entonces, es lo que puede pasar en El Salvador y muchas veces lo hemos mencionado. Pero en esto, doctor, que obviamente ya estamos viendo indicios de personajes dentro de esta búsqueda o compra, también la podemos llamar de esa forma de hacemos esto con ustedes, pero ustedes apoyan el tema de la minería. ¿Cree usted que esto se puede ver en en estos meses que vienen también, de ver que el oro tiene un buen precio, que también acá en El Salvador ya se puede implementar o hacer algo al respecto, y que veamos ya personajes que no tienen nada que ver con El Salvador? Sí. No, mire, yo creo que van a ir con todo, ¿verdad? Que van a ir con todo. Y yo mencioné esto para que la gente sepa qué es lo que Ujú. está pasando, porque este personaje de Australia, que obviamente tiene vínculos con el presidente Bukele, porque no lo tiene en su lista de amigos, pues, y Emerson Bukele, ¿quién es Emerson Bukele? Pues obviamente otro pariente del Un grupo muy reducido de amigos, reducido. ajá. Y una diputada, creo que es de apellido Reyes, pero no estoy seguro, que es de Nuevas Ideas. Entonces, claro, ahí está la marufia, va, ahí está. Ujú. Se van a unir y van a hacer, ver cómo impulsan esto. Y él está hablando de que va a traer a los mejores geólogos del mundo. O sea, no está hablando de que va a venir a poner una mina chiquita por ahí. Está hablando de algo grande. Yo creo que es como para coordinar eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es altamente rentable, pero es altamente dañino. Solo que el daño le queda a las comunidades, el agua contaminada, eh, grandes cantidades de roca. Fíjese que es otra cosa importante del oro en El Salvador. Mire, los mineros sacan siempre el oro donde están más ricas las vetas, donde está más cerca de la superficie, donde es más fácil. Como cualquier otra cosa de usted. Si usted hay un árbol de naranjas, ¿cuáles naranjas va a recoger primero? La que está abajo. Pero ya usted, si tiene más ganas, terminó la naranja, pues ya ve cómo se sube un poquito al árbol a recoger la que está un poquito más alto. Ya las últimas, seguro que le dan miedo y no se sube porque puede caer. Pues así pasa igual con el oro. El oro, donde vienen las vetas más ricas, se lo han llevado. Aquí hay vetas donde usted encuentra 1 gramo por tonelada de oro. Fíjese que por tonelada de roca, quiero decir. Fíjese que la tonelada son 1 millón de gramos. Entonces la relación es 1 gramo de oro, 1 millón de gramos de roca. Con cianuro que le queda. ¿Qué pasa? Si usted saca 100 toneladas de oro, aquí en El Salvador van a haber 100 millones de toneladas de roca con cianuro. El presidente dijo una vez, si tuvieran un poco de inteligencia, se darían cuenta que esa contaminación que está saliendo allá en San Sebastián no tiene que ver con la minería, porque no hay minería. Mire, Ujú. el presidente se insultó a sí mismo. Vamos a ver a quién le falta la inteligencia. Mire, esa roca que queda contaminada con cianuro es casi una fuente de contaminación por siglos. Esa agua contaminada que usted ve allá en San Sebastián hoy no es el agua que utilizaron para sacar el oro. Es el agua de la última lluvia que cayó ahí, que desplazó al agua contaminada que había y la esparció aguas abajo y se quedó ahí como agua nueva contaminada. Y la lluvia que va a venir en esta época lluviosa que viene va a desplazar la lluvia que hay y va a volverse a contaminar y va a quedar ahí. En España hay lugares donde el agua sale contaminada con mercurio, porque era lo que utilizaban los eh, romanos en tiempos de Cristo, 2000 años, y todavía sigue Y contaminando. todavía se sigue viendo las amenazas. Así que ese es el punto. Ahí queda una gran cantidad de roca, y la roca con cianuro, cada vez que llueve, lixivia el agua contaminada. Y Mire, frente a esto, doctor, ¿qué están haciendo las autoridades? Tenemos un ministerio, tenemos a personas responsables también. Por ahí veíamos también una publicación por parte del personal de la PDH que decía que están en este día, ¿verdad? Mundial de la Tierra, siguen el compromiso de un ambiente sano y sostenible. ¿Cómo podemos ver también esas palabras dentro de todo esto que está pasando? mire, yo quiero ver a la procuradora que le diga a Bukele, detener la minería. Ahí le voy a creer. Pero eh, que diga ella que salga y que diga, no la minería. Ay, vamos, brutal la señora, hay que aplaudirle a la señora procuradora si llega a decir eso. Pero ¿qué? Andar en fotos. Andar en fotos.
No, no. O Ujú. sea, queremos nosotros que sea una persona que se ponga las pilas, ¿verdad? El ministro del Ambiente igual. Yo sé lo que les va a pasar, van a destituir. Pero ¿cuál es su trabajo, no? No, es que ahí está la cosa, ¿cuál es su trabajo? ¿Verdad? El ministro de Salud de preocuparse por la salud y el de Educación por la educación y el del Ambiente por el Y ambiente. es que recientemente, doctor, también veíamos la compra, ¿verdad? De allá de una parte de la playa Los Cóbanos, la playa El Flor, si no me equivoco. Eso también, ¿qué nos puede decir? Porque estamos viendo que es un área, una parte de una área natural protegida. Mire, es que ese es el problema, que aquí, yo sé que los problemas ambientales no los originamos todos aquí en El Salvador, vienen del mundo, pues, cambio climático, por ejemplo. Pero aquí nos estamos volviendo más vulnerables, ese es el punto, más vulnerables. Y ni siquiera entendemos cómo es la cosa. Mire, otro ejemplo que salió una vez, fue noticia, pero la gente se olvida, ¿va? El plástico. ¿Se acuerda usted allá en Potonico, creo que fue? En el embalse del Ujú. Cerrón, Sí, sí. estaba este plástico. Salió el señor alcalde, hizo un video por ahí y lo mostró. Que salía, me acuerdo de una diputada que decía, es culpa del alcalde. Y no había votos para que le quitaran el FODES a la alcaldía, por Dios. ¡Qué cinismo! De estos, ¿verdad? Hacedores o destructores de la ley, más bien, pues. Imagínense, echar la culpa al alcalde. Por un lado, nosotros, a la Asamblea Legislativa, a esta que está hoy, hace más de 2 años, a la misma gente, pues, ¿verdad? Que han cambiado el nombre, pues. Pero la misma gente de Nuevas Ideas, les propusimos una ley para ir reduciendo los desechos plásticos, ir reduciendo. Y decíamos, hagámoslo en un marco de 2 años, ¿va? Para que, no, pues, imagínense que una tiendita por ahí ha comprado $100 en platos y vasos desechables y todo, porque un restaurantito por ahí. No queremos dañarla económicamente, ¿va? Que los termine de usar, al fin. Bueno, 2 años. ¿Cree usted que se han dignado siquiera discutirla? No digamos rechazarla, apoyarla, discutirla. ¿Me entiendes? Discutirla, ¿verdad? O sea, estos señores, si fueran, qué sé yo, médicos, capaz que llega un enfermo que está muriendo, ni lo vuelven a ver. Así son los diputados y diputadas, ¿verdad? De la fracción ¿Hace cuánto entregaron ustedes eso? hace más de 2 años. Entramos en septiembre, creo que fue el 2021, no, 2022. ¿Verdad? Ujú. Ya pasó Ya 2 años, ya tiene sus dos años años y que no algo. se ha No la tocado. han discutido, no la han discutido. ¿Quiénes son los principales responsables de que haya tanto plástico desechable? Los diputados de Nuevas Ideas y las empresas que producen el plástico. Y después hablemos de la gente, porque la gente es sucia, tira las botellas por ahí. Sí, eso es cierto. La gente también tiene responsabilidad, no debe hacer eso. Pero es que pasó una cosa, mire, con el plástico. Fíjese usted. Usted usa una pajilla por 5 minutos mientras se toma una limonada, qué sé yo, y esa pajilla pasa en la naturaleza 500 años Ujú. generando problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No utilizar pajilla. Así, no utilizar pajilla. ¿Verdad? Y mire, el problema del plástico, y fíjense que cada vez que se habla de plástico, a veces ponen una máquina ahí para que recoja en la que va en la corriente, ¿verdad? Lo cual, eso no está mal, eso está bien. Pero por cada botella que está flotando, hay 2 botellas ahí abajo. Esa es la cosa. Y dos, no solo es la botella, es que se va deshaciendo y forma micropartículas y nanopartículas que están presentes en toda el agua que estamos bebiendo. Toda el agua. Mire, el agua que sacan del subsuelo, antes la distribuían en garrafones de vidrio, hoy de plástico. Ujú. Y el agua es el principal transmisor de partículas de plástico a las personas, por decir algo. Igual a los animales, pero a las personas. Mire, cada vez que examina a un ser humano, el hígado, el páncreas, los riñones, el corazón, encuentran micropartículas de plástico. En el cerebro humano, hace unos 3 meses quizás, se dio una investigación de la Universidad de New México, en Estados Unidos. Habían examinado 50, no, perdón, eran 15 cadáveres de personas mayores de 50 años. Encontraron que tenían entre 5 y 10 gramos de micropartículas de plástico, gramos en el cerebro. ¿Y cree usted que le puede hacer eso en el cerebro, en la masa cerebral a uno? Los médicos, con mucha precaución, decían, pues no sabemos cuál es el impacto. Ahora han comenzado a salir algunos artículos donde dicen que
ellos consideran que el principal impacto va a ser Parkinson, Ujú. dicen ellos, Parkinson. Pero que no se descarta otras cosas, Alzheimer y un montón de cosas Qué neurodegenerativas que hay por ahí. importante fuera, doctor, que recibiéramos este tipo de educación dentro de los centros Sí. escolares. Mire, pero personas como por ejemplo el ministro de Salud, al ver una cosa de ellas, debería decirle al ministro del Ambiente, mira, pongámonos las pilas, tengamos los plásticos desechables. ¿Qué hacen? Nada. Nada. Entonces es una vergüenza y es una frustración, es una amenaza contra la población salvadoreña. Funcionarios de esa naturaleza, ¿verdad? Ellos deberían defender a la población, preocuparse, ¿verdad? Yo sé que ellos no son responsables del plástico que se genera en el mundo, pero tratemos de hacer algo por irlo deteniendo en lo que a nosotros nos toca. Fíjese que hace más de 2 años también se inició por las Naciones Unidas, después de muchos años de estar presionando ahí, los ambientalistas del mundo, ¿verdad? Una organización que se llama Gaia, trabajamos bastante en eso, Amigos de la Tierra también, presionamos para que se discutiera lo del plástico. Al fin, las Naciones Unidas dijo, vamos a hacer una ley, en 2 años hagamos una ley, pero un acuerdo jurídicamente vinculante para manejar el plástico en todo su ciclo, porque las empresas quieren que se regule el plástico en el desechable. Y es que no es en el desechable, es desde que se produce. Ahí comienza la contaminación. Entonces analicemos todo el ciclo. Mire, pasamos 2 años discutiendo. ¿Y cree usted que las empresas productoras del plástico permitieron que se llegara una ley? No permitieron. Mm. No permitieron. Y todavía decían al final, bueno, como no se logró, pues olvidémonos de eso. No, no, momentito, como no se logró, sigamos discutiendo. Y estamos todavía discutiendo. ¿Verdad? Pero es que es una desgracia usted, porque con el afán de ganar más dinero, no les importa, no les importa lo que están ocasionando, ¿va? No les importa. Entonces, las consecuencias obviamente se dejan ver, ¿verdad? En todas partes, pues. Pero aquí las autoridades no, digo, son como la foto, ¿va? Lo que usted decía de la señora procuradora. Fíjese usted, eh, con el plástico, la vez pasada salía una playa allá en Acajutla. ¿Se acuerda que había una gran cantidad de plástico? Ahí salió el gobierno, va con la foto y todo, y limpiamos la playa. Ajá, ¿y dónde pusieron los desechos que recogieron? ¿A dónde? No nos dijeron, No porque se ahí sabe nada. no. Yo me acuerdo cuando había una diputada en la Asamblea Legislativa que se preocupaba hablaba, que se preocupaba por el ambiente, ¿se acuerda? Una señora que después ya no quedó de diputada. Eh, Ella decía, es que estamos un programa de cero basura. Eso no es cero basura. Cero basura es evitar que haya basura. Ahí lo que hacen es mover la basura de un lado para otro. Entonces, con estos, creo que decían ellos que eran 800 toneladas, decía el gobierno, 800 toneladas que han agarrado de las playas esas, las han llevado a otro lugar a generar problemas en otro lugar. Y que esas 800 toneladas de plástico desechable no deberían haber existido. Ese es el punto. Mire, yo sé que estamos mal acostumbrados y usted va a un supermercado. A veces se me ha olvidado, por ejemplo, la manta de tela que tengo, ¿verdad? Y a veces son 3 cositas, cuando son cositas, digo, no, no, sí la llevo en la mano. Yo sé que en situaciones difíciles, de pronto usted pide un fresco y le meten la pajilla ahí. O sea, por eso, con calma, ¿verdad? Sin querer destruir a nadie, tratemos de ir reduciendo eso. Vaya, por ejemplo, Ujú. yo prohibiría el uso de la pajilla, para comenzar, ¿verdad? Y los que tienen pajilla, bueno, va, en 3 meses o 4 meses, va, y si están molestando mucho, pues demos 6 meses para prohibir la pajilla, va. Si no se toman medidas por parte de la Asamblea Legislativa, que no toma un acuerdo ni discuten una propuesta que ustedes llevan, entonces lo hacemos Pues sí, nosotras y nosotros. pues sí, pero es que, mire, necesitamos nosotros leyes, usted, porque, Ujú. vaya, la vez pasada yo recuerdo, creo que era el ministro del Ambiente que decía, hemos estado promoviendo con las empresas. Sí, promover con las empresas lo hacemos las ONGs, ellos deben poner leyes, Ujú. leyes, por ejemplo. Mire, con el café, cuando le dan esas cositas para revolver el Promoverlo. azúcar, Ujú. ¿sí? De plástico, eso hay que prohibirlo. Le den una cucharita de metal, ¿me entiende? O sea, claro, usted dirá, bueno, y el que hace esas varillitas de esas, ¿cómo se llama? Cilindritos de plástico, eh, pues sí, hay que decirle, mire, señor, en 6 meses ya usted no puede producir esas cosas, ¿verdad? Vaya viendo otras cosas. Porque fíjense que, mire, no es que el plástico sea malo, porque el plástico
Nosotros tenemos en el cesta un montón de sillas de plástico y estamos contentos con ellas. ¿Me entiendes? Y el plástico, verá, hay muchas cosas que son necesarias. El plástico es una cosa importante, muchas cosas hoy son de plástico y está bien. Si el problema es el abuso que hemos hecho de eso, Ujú. sobre todo lo relacionado con los alimentos. Hay que tratar de ir apartando el plástico de los alimentos porque le desprende micropartículas. Y ya no digamos si usted agarra, por ejemplo, en un plato de plástico y lo mete a la microondas, eso es mucho más peligroso todavía, ¿verdad? Pero el plástico puede funcionar en muchas cosas. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que me sirven ahí, que las tengo en el sol, y bueno, con el sol a veces se daña el plástico, pero vaya, que se moje, por ejemplo, no hay problema, usted lo seca rápido. O sea, inclusive usted puede hacer bolsas de plástico durables, porque vaya, usted va a comprar, digamos, un par de piezas de pollo al mercado, ahí puede usted llevar una bolsa plástica dura que la puede lavar y la puede usar un montón de veces. Mire, a veces he comprado yo algunas semillas, ¿verdad? Nueces y cosas de esas. Vienen en unas bolsas plásticas tan duro, pero tan duro. Fíjese que yo he lavado esas bolsas, mire, las tengo en mi oficina donde guardo yo documentos. Y me sirven esas bolsas porque no se rompen, porque son bolsas bien Ujú. duras. Me sirven. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí como que yo estuviera haciéndole propaganda a las marcas de eso. Pero me sirven. O sea, lo que Ujú. le quiero decir es que podemos pensar en cosas durables que puedan ser útiles. Mire, varias cosas que compro, ahí tengo el recipiente plástico duro que me sirve para muchas cosas. Y nosotros hablar sobre esto es tan importante también, ¿verdad? Porque estamos en todas las comunidades a nivel nacional y que sean ustedes quienes nos están escuchando en este momento, tomar algunas medidas, mitigar también esas problemáticas que tenemos. Y más hoy en esto que también celebrábamos un Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? Los impactos que ya tenemos, los desalojos, la contaminación que ya se menciona, estas afectaciones sobre minería metálica que ya las tuvimos y que hoy también nos volvemos amenazados, es hablar directamente de la vida, doctor, y es que Por supuesto. al parecer las autoridades que corresponden cada una de estas facetas no están disponibles, no están viendo los problemas que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como comunidad, que somos las que vivimos los problemas, los que estamos viendo estos impactos, hacer frente a todo esto? Porque creería yo que no es solo sembrar un árbol y hacer una campaña de estamos sembrando un árbol, ¿verdad? Sino cómo mitigamos todos estos impactos que ya tenemos. Claro, mire, nosotros, por supuesto, tenemos que hacer lo que nos toque, ¿verdad? Si se trata de utilizar agua, hay que ahorrar el agua, ¿me entiendes? No se puede poner, ¿verdad? A lavar uno como que estuviera en el mar, pues, o en un río, ¿verdad? Que hay bastante agua por ahí. Hay que ahorrar agua, ¿verdad? Eh, Y a veces, en casos como la minería, tenemos que organizarnos y defendernos, hacer oír nuestra voz. Eso Mm. tenemos que hacer, ¿verdad? Que se den cuenta las autoridades que estamos en contra de la minería, ¿va? A mí me gustaría, por ejemplo, que los estudiantes de la universidad, de los colegios, entraran a las redes sociales y dijeran, estamos en contra de la minería, ¿verdad? Que se ha hecho en muchas partes, necesitamos mucho más de eso todavía, para que se den cuenta, porque a veces, como la gente se queda callada, ¿verdad? Y uno ve algo y tal vez todos estamos en contra, pero como nadie levanta la voz o no nos organizamos, la cosa se hace. Tenemos que expresar eso. Y lo que debe entenderse es que en estas luchas ambientales estamos en favor de la vida. Ese es el punto. Si lo pudiera yo resumir en una frase, yo diría, queremos vida y la queremos en abundancia. Cuando digo en abundancia, me refiero que debe haber abundancia de aire limpio, de agua limpia, de alimentos, de peces, de frutas, de hortalizas. Eso debe haber abundancia. Que todos podemos disfrutar de eso. ¿Me entiende? Pero ahora, mire, usted se come por ahí un camarón o un salmón, rogándole a Dios que no tenga mercurio. Pues cada rato están ahí denuncias de que ha descubierto que el camarón tiene mercurio, imagínense usted. ¿Mercurio qué es? Neurodegenerativo, Ujú. ¿verdad? Anomalías neuroconductuales generan todas esas cosas. Eh, Nosotros a veces, fíjese esto, hemos compostado, ¿verdad? Desechos orgánicos y ves que lo hemos llevado al laboratorio, hemos encontrado pesticidas. Nosotros hemos dicho, pero si es que nosotros no usamos pesticidas. Pero ¿qué pasa? Que le han echado una gran cantidad de pesticidas a los bananos, a los guineos, que ya trae pesticidas en la cáscara, ¿verdad? Y hay otras frutas, como por ejemplo la manzana o la fresa, que usted la come, ¿ve? Hasta con cáscara, ¿verdad?
porque la cáscara tiene también elementos importantes, pero a lo mejor tiene pesticidas. A veces yo le quito la cáscara a alguna fruta que la podría comer con cáscara por temor al pesticida. Ujú. Pero todas cosas deberían las autoridades dedicarse a eso. Nos Por hace ejemplo, falta más educación ambiental y también conciencia ciudadana, doctor. claro, claro. Es que mire, primero debería haber conciencia en las autoridades y las autoridades promover eso. Yo sé que a veces no es fácil porque, vaya, a veces hay una plaga y cómo la detenemos si no es con pesticidas. Bueno, a lo mejor hay que usar un poco de pesticidas mientras averiguamos bien cómo detenerla, ¿verdad? El control biológico. O sea, yo sé que las cosas no son fáciles, pero es que no lo hacemos. ¿Me Ujú. entiendes lo que le quiero decir? No lo hacemos. Ese es el punto. De las autoridades no se ven iniciativas en ese sentido. No se ven iniciativas. La vez pasada escuchaba yo, hace años, que el Ministerio del Ambiente decía, hemos puesto en las playas unos recipientes, unos peces come plástico, decía. Debe ser, decía yo, algún es raro, ¿verdad? Pero eran unos recipientes en forma de pez, imagínese usted, unos recipientes en forma de pez que, que no tenía nada que ver Ujú. con peces come plata. Claro, es cierto que eran recipientes bonitos, eso es cierto, eran bonitos. Costaban $600, pero no ofrecían ninguna opción ambiental, ¿verdad? Esas son las campañas que hacía el ministerio. Ok, doctor, agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este espacio. El tiempo se nos ha acabado y es que hablar sobre este tema es hablar también de todos los impactos que tenemos en los territorios y que muy bien los ha mencionado el doctor acá para que ustedes también conozcan lo que pasa en nuestro país. Así que agradecemos mucho por haber estado acá. Oh, yo le agradezco a usted, ¿verdad? Que nos inviten a este tipo y motivarles y felicitarles por el espacio que le dan a esta discusión, porque aquí hablar del ambiente no es hablar de una moda, ¿verdad? Hablar de la minería no es hablar de moda, es hablar de la vida, Ujú. es hablar de la vida. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un cáncer que va creciendo, hay que atenderlo, hay que atenderlo. Una infección, mire, hay gente que se inicia una infección en una uña y allá a los meses le amputan el pie o la pierna a veces, ¿verdad? O sea, son cosas que debemos atender. Por eso es importante ese trabajo. Ok, muchísimas gracias y también a usted que ha estado con nosotros. Y como decía él, el cáncer lo tenemos que ir tratando, ¿verdad? Y esto es lo que hacemos nosotros, también defendemos la vida y por eso vamos a hablar de los temas ambientales, de todos los impactos que tenemos en nuestro país. Que no solo es el tema ambiental, sino los grandes megas proyectos que se están implementando en nuestro país. ¿A qué costo, verdad? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Cómo defendemos nuestros ríos? ¿Cómo defendemos nuestras montañas? Eso ha sido todo para este día, pero quiero invitarlas e invitarlos a que sigan pendientes siempre las redes sociales de ARPAS y de estos espacios de entrevista para seguir hablando sobre lo que tenemos en los territorios. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.